Futuro, la radio del rock. 8 de la mañana con 40 minutos, el Acuerdo Transpacífico de Libre Comercio, conocido como TPP, apunta a promover una mayor integración económica de los países de la cuenca del Pacífico, entre ellos Chile. A comienzos de este año terminó el proceso de negociaciones, pero la discusión está plenamente vigente, no solo en nuestro país, sino también en las 12 naciones firmantes, entre ellas Estados Unidos, como quedó demostrado en el primer debate entre Clinton y Trump. Esto no es cualquier cosa, ¿eh? Por eso nos pareció muy interesante conocer lo que nos puede decir Jorge Sal. Él es abogado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, quien está con nosotros acá en el estudio. Jorge, bienvenido, ¿eh? Muchas gracias por venir al programa. Buenos días, Antonio, buenos días, Cristian. Oye, en una mirada general, ¿dónde te ubicas tú y el Centro de Estudios Internacionales de la Católica con este TPP tan controversial y que me parece que es que se sabe muy poco en términos generales, ¿o no? Al menos desde el punto de vista de la opinión pública. Así es, han habido esfuerzos importantes del gobierno y de la Direcom por difundir los beneficios del tratado, han habido charlas donde me ha tocado participar en regiones, y este TPP tiene sus particularidades propias también de lo que está ocurriendo en el mundo frente a todo el libre comercio. Y nosotros como Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica decidimos el año pasado comenzar una investigación a fondo, dado que este acuerdo requiere 2 años como máximo de discusión en el Congreso. Por lo tanto, es relevante que nuestros parlamentarios tengan la información y tengan los insumos para que se tome una decisión, ya sea de aprobación o no aprobación, pero con fundamento y con conocimiento de cuáles son los contenidos del tratado. ¿Qué aspectos destacarías tú que nos puedes decir que son los más relevantes? Por ejemplo, Trump, entre otras cosas, dijo que no lo apoyaría, entre otras cosas, en fin, en la lógica que él plantea, pero ¿qué aspectos destacarías tú, digamos, atingente a Chile que pueden ser relevantes? A mí me parece que el TPP es un acuerdo tremendamente beneficioso para Chile. Si bien nuestro país ya tiene acuerdos bilaterales con los otros 11 países del tratado, el TPP incorpora beneficios adicionales. Vamos viendo. Primero, hay productos que estaban excluidos en los tratados bilaterales, es decir, que no tenían preferencia arancelaria, que ahora se incorporan, como es en algunos países el salmón, la carne bovina, la carne de cerdo, el cítrico, etcétera. Por ejemplo, Japón, que el 80% de los productos que nosotros exportábamos que no tenían arancel cero, con el TPP bajan gradualmente hasta el arancel cero. Ahora, eso es desde el punto de vista comercial, pero el TPP tiene una materia muy importante que establece reglas comunes, parejas, para todos los países. De la misma manera, en Pareja la Cancha, estamos hablando de un mercado de 800 millones de personas, que representa cerca del 40% del PIB mundial. Y eso para nuestras empresas y para nuestros emprendedores es relevante, porque saben que van a salir a un mercado de ese tamaño en el Asia-Pacífico con las mismas reglas, parejas para todos. Hoy día Chile tiene reglas, pero son parejas con cada país con el que va firmando los tratados bilaterales. Aquí pasan a ser comunes para todo el área. Y hay otras materias también. Por ejemplo, en solución de controversia en los países, cuando una de las naciones impone una restricción, pensemos cuando tú exportas carne a Vietnam y Vietnam tiene arancel cero porque tenemos un tratado bilateral, pero te exige ciertos requisitos de documentación. Hoy día se sabe que hay dificultades porque esos formularios demoran en entregarse desde Vietnam alrededor de 5 años. Con el TPP, el mecanismo para solucionar este tipo de controversias cuando los países te imponen restricciones va a ser mucho más expedito y más efectivo. Y yo creo que eso es relevante para una economía como la chilena, que es chiquitita y que necesita, cuando enfrenta estos mercados mundiales grandes, tener mecanismos de protección a sus exportaciones, de igualdad de trato, que sean efectivos y que sean expeditos. ¿Qué aspectos de este tipo de ideas generan resistencia y por qué dentro del aspecto chileno? Hay un tema con la propiedad intelectual, sí. hay un montón de situaciones que son bien incluso de independencia de la soberanía de los países que de alguna forma es cuestionado. Sí, es bueno que tengamos esta instancia para discutir, porque como el TPP se negoció y se filtraron negociaciones que no fueron los documentos definitivos, se instaló en parte de la opinión pública y de sectores de la sociedad civil materias que en definitiva no fueron las que negoció Chile. Por ejemplo, la protección de los medicamentos biológicos se mantiene en los 5 años de protección que Chile ya tenía en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. La verdad que las materias más sensibles en propiedad intelectual, en protección de medicamentos y en otros asuntos,
Chile ya lo negoció duramente en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos desde el año 2004. Por lo tanto, la posición negociadora de Chile se mantiene con el TPP, y eso fue una negociación muy exitosa del gobierno anterior y que ha continuado esta administración en términos de mantener las acciones que Chile ya tenía. Ahora, el tema famoso de la soberanía. Todos los tratados de libre comercio, incluso la Organización Mundial de Comercio, establecen mecanismos de solución de conflictos que van más allá de los tribunales locales de cada país. Si nosotros tuviéramos ese criterio, diríamos que Chile y los países que están abiertos al comercio habrían renunciado a su soberanía hace muchas décadas, lo cual no es sostenible. Ciertamente, cuando tú decides establecer tribunales extraterritoriales, por supuesto que estás de una u otra manera acordando que en vez de resolverlo en tu propio país, vas a establecer un mecanismo, digamos, común con el otro país. Lo cual para Chile, para una economía del tamaño y características nuestras, obviamente es positivo. Nosotros queremos que nuestras inversionistas en el mundo y nuestros exportadores tengan un trato igualitario. Entonces yo creo que el tema soberanía no es un tema, sino que el TPP establece un mecanismo de solución de controversias como lo han hecho históricamente todos los tratados de libre comercio que ha suscrito Chile, que son 25 a la fecha. Estamos conversando, ustedes escuchan a Jorge Saad, él es abogado, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Qué incidencia va a tener la elección norteamericana en este tratado, en este TPP? Ese punto, Antonio, es muy interesante, porque el TPP lo lidera Estados Unidos. Sí. Algunos dicen que es establecer las reglas del comercio para China, pero sin China. Claro, a lo gringo, a lo gringo. Sí. Y hoy día nos encontramos con un escenario que que los dos candidatos que tienen las mayores posibilidades han manifestado su oposición. A ver, primero las encuestas muestran que el apoyo del ciudadano americano al TPP sigue siendo favorable. 6 de cada 10 americanos están de acuerdo con el TPP. Pero lo que se llaman algunos estados bisagra en la elección, como es Ohio, como es Pensilvania, como es Michigan, son estados de tradición manufacturera y que obviamente con el libre comercio, toda esa industria se han visto resentidas y por lo tanto esas familias americanas dicen, a mí me han perjudicado estos tratados. ¿Qué escenarios se ven? Primero, que el capital político del presidente Obama siga desplegándose y logren aprobar el TPP en un periodo que se llama el de pato cojo lame duck, que es entre que gana un presidente y asume oficialmente, porque también se renueva el Congreso, por lo tanto muchos parlamentarios están más llanos a aprobar temas más impopulares. El segundo escenario es que gane Hillary Clinton. Ella dijo en el debate, volvió a reiterar que se oponía, pero como secretaria de Estado apoyó el TPP. Ahí, claro, lo que podría suceder es que llame una nueva conversación, donde se hagan ciertos cambios cosméticos y logre aprobarse o derechamente que mantenga su posición de rechazo. Y si Trump gana, él ya ha sostenido no solamente su posición contraria al TPP, sino también contra todos los tratados de libre comercio, pero ahí no es tan fácil que un presidente pueda ocupar lo que se llama en Estados Unidos sus órdenes presidenciales y echar atrás los beneficios que establecen los tratados. ¿Hay alguna implicancia, por ejemplo, para que uno pueda darse cuenta en la cotidianidad, en el ciudadano común? Yo diría que para Chile es relevante toda esta discusión, porque yo estaba mirando las cifras y desde que Chile tiene el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, pensemos primero que Estados Unidos es el principal inversionista extranjero en Chile. Es nuestro segundo socio comercial del mundo. Nuestras pymes, el principal destino exportador es Estados Unidos, y nuestra principal exportación de servicios es Estados Unidos. Es decir, para nosotros como país no es irrelevante lo que pase con Estados Unidos. Y desde que tenemos el tratado, nuestro comercio con Estados Unidos se ha ido incrementando a tasas de más del 10% al año. Se dice incluso que se ha más que duplicado nuestro comercio desde que firmamos el tratado. Entonces, evidentemente, si asumiera un presidente como Trump y generara de una u otra manera con el Congreso, porque necesitaría el Congreso para modificar cualquier materia de tratado de libre comercio, obviamente tendría un impacto para Chile. Pero eso, a diferencia de lo que uno ve en el debate, no es tan fácil de implementar. ¿Cuál es la diferencia del TPP con otros grandes acuerdos norte-sur, este-oeste, que hablan de libre comercio y algunos de los que ha suscrito Chile, por ejemplo, que tú hablabas, bilaterales, que son muy relevantes como con la Unión Europea? ¿Qué distingue en tu experiencia profesional, Jorge, este TPP por sobre? Me quedé pensando en lo que te preguntaba, Cristian, de esto de alguna forma de diseñar todo un sistema económico para enfrentar a China. Lo que distingue fundamentalmente al TPP de otros tratados que va mucho más allá de los aspectos comerciales.
este no es un tratado que se refiera solamente a aranceles o cómo se pagan menos impuestos cuando tú exportas. Este es un acuerdo comprensivo. Tiene más de 700 páginas, tiene 30 capítulos que se refieren a materias muy distintas al comercio, como son temas de políticas públicas, mejores prácticas, tiene un mecanismo de revisar cuando las regulaciones, por ejemplo, son incoherentes en los países, no obligándolos, pero diciéndole estas buenas prácticas usted debiera adoptarlas. Hay una serie de simplificaciones de reglas, por ejemplo, en la industria del vino, en todo lo que es el etiquetado. Por lo tanto, es un acuerdo comprensivo. Esa es la gran diferencia, que el TPP reconoce que, por eso se habla que son las reglas del comercio del siglo XXI, porque va mucho más allá de temas comerciales propiamente tal, sino que también incorpora temas de políticas públicas, de mejorar regulaciones, de mejor solución de controversia, de transparencia, de medida anticorrupción para los funcionarios públicos. ¿Cuál es el ánimo que hay en el Parlamento? ¿Tú has sondeado usted antes? Sí, nosotros hemos sondeado y por nuestra Porque igual hay investigación. un grupo importante de parlamentarios que no están tan de acuerdo en aprobar, es cierto que una discusión de 2 años, en fin, en aprobar este acuerdo. Exactamente, yo diría que el titular es desconocimiento. Así es. Todavía hay falta de conocimiento en un grupo importante de los parlamentarios sobre el verdadero contenido del TPP. No las percepciones, no la discusión ideológica y no los titulares o lo que uno escucha en la calle. Falta ese proceso de mayor información, pero para eso se requiere que el TPP de una vez por todas ya ingrese a tramitación en el Congreso, más allá de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ahí hay un punto relevante que es bueno que sepan los auditores. El TPP exige que para su aprobación tiene que tener el voto favorable de los países que al menos sumen el 85% del PIB, de todo el bloque. Es decir, sin el voto de Estados Unidos, sin el voto de Japón, no se puede aprobar el TPP. Jorge, para los que somos, estamos terminando ya, pero para los que somos más bien escépticos de todo en general, ¿qué entregamos a cambio para un tratado así? Sí. Gratis no es, digamos. ¿sí? No, nunca hay va una a ser negociación, gratis. hay una tranza, pero y en las que- negociaciones siempre hay Obvio, aspectos que hay que obvio. ceder. Yo diría que el país al suscribir el TPP tiene que poner a punto muchas áreas del sector público, ciertos sectores comerciales, en términos de mejores prácticas, mejores políticas públicas, más innovación, más tecnología, y eso podría ocurrir en empresas que puedan quedarse un poco más atrás. Pero la verdad es que es un fenómeno que ocurre en la economía hoy día global en general, que no se puede atribuir al TPP. Y desde ese punto de vista, para los que son soñadores con el proteccionismo, con la sustitución de las importaciones, de que todos los productos, como eran los años 60, se produjeran en un propio país, claro, puede haber un escepticismo. Y en otro tema que se ha señalado al TPP, que son los asuntos laborales y medioambientales, la verdad es que, a mi juicio, nuestra legislación laboral y nuestra legislación, especialmente medioambiental, ya tiene los estándares que exige el TPP. No así para otros países, como pudiera ser Perú, como pudiera ser Malasia, Vietnam, que ellos de verdad van a tener que hacer una adecuación importante. Pero Chile yo diría que es una adecuación más bien en el margen. Oye, muy interesante escucharte, Jorge. Mira, te vamos a invitar otro día. Escribió mucha gente, pero bueno, en la explicación, si no fue el tiempo, con cómo observan, por ejemplo, el tema de la influencia del poder político, las grandes corporaciones y los gobiernos locales, nos dice Martín Gonzalo. Otro auditor me decía, ¿qué pasó si yo bajo un archivo de música con el TPP, me pueden perseguir? Pero tenemos que responderle a otro día, se nos acaba el tiempo. Oye,